Bien. Pero todavía no hemos hecho la teoría para poder hacer eso. Vamos a ver en este caso primero la regla de la cadena. En R era fácil, ¿no? Porque esto de acá, U a la N de la cadena sería N por U a la N menos 1 por la derivada de U. Entonces sea una función de f de x, y donde x dependa de s y dependa de t. Entonces podemos encontrar la derivada de la función con respecto a s y la derivada de la función con respecto a t. Bueno. Ahí la veamos. Sabemos que en este caso z es igual a f de x, y. Entonces diremos que z está en función de dos variables, una variable en x y una variable en y. Pero esta variable en x está con respecto a s y esta variable está con respecto a t. Entonces, por ejemplo, si yo quiero la derivada de z con respecto a s, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? Vamos a hacer la derivada de z con respecto a x y la derivada de x con respecto a s. Si quiero la derivada con respecto a t de z, lo propio. Entonces, derivada de z con respecto a x por derivada de x con respecto a s. Para la derivada de z con respecto al tiempo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Me dice que con respecto al tiempo es derivada de z con respecto a y por derivada de y con respecto al tiempo. Derivada de z con respecto a y. Derivada de y con respecto a y. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Sea f de x, y una función en R2, tal que x ahora va a depender de s y de t, y y también depende de s y t. Entonces, si queremos calcular la derivada de z con respecto a t, derivada de z con respecto a s, ¿se puede calcular? Sí, se puede calcular. Usamos la misma analogía. Entonces, primero, derivada de z con respecto a s. Tenemos la derivada de z con respecto a s, ¿ya? Entonces vamos con toda la línea con respecto a s, ¿ya? Tenemos z que depende de dos variables, en x y en y. Pero x también depende de dos variables, que es el entonces ahora, por ejemplo, si yo quiero la derivada de z con respecto al tiempo, esto va a ser así. Derivada de z con respecto a x, derivada de x con respecto a y, derivada de z con respecto a y, derivada de y con respecto a y. Entonces, derivada de z con respecto a x, tiempo, va a ser derivada de z con respecto a x por la derivada de x con respecto
z con respecto a y por derivada de y con respecto a y. Si tenemos la derivada con respecto a s, ¿cómo sería? Porque va a ser todas las líneas con respecto a s. Todas las líneas. Con respecto a s, derivada de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a s, más derivada de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a s. Ahí es lo que tenemos, ¿no? Las temperaturas, las derivadas a través de la regla de Young. En el ejercicio que tenemos lado, ahora voy a tomar una captura y para que me metan a los datos. ¿Ya? ¿Captura? Exacto. Ya. Vamos a ver, ¿ya? Por favor, puedes leer el volumen de un recipiente de forma rectangular aumenta su altura a razón de 3 metros sobre segundo. Espérenme. Eso es rectangular, ¿no? Sí, un recipiente de forma rectangular. Ya, entonces ahí está el recipiente de forma rectangular. Ya, acá, esto de acá va a ser x, esto va a ser y esto va a ser z. Esto de acá es el largo, el ancho y la altura. Ahora, cuando dice aumenta a razón de, disminuye a razón de, ¿ya? Eso es razón de cambio. La razón de cambio, ¿qué cosa es? Es la primera derivada de la función. Como estamos hablando de velocidad, es con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces, está fácil. Derivada de x con respecto al tiempo, derivada de y con respecto al tiempo, y derivada de z respecto al tiempo. Ya, lee de nuevo. ¿Ya? Sí. El volumen de un recipiente de forma rectangular aumenta su altura a razón de 3 metros por segundo. Ya, bueno, la altura, estamos hablando de ese. ¿Cuánto? 3 metros, ¿no? 3 metros por segundo. Ya, sí. Su ancho disminuye a razón de 1 metro por segundo. Ancho es el lleno. Sí. Y cuando aumenta la razón de cambio, cuando aumenta es positivo, ¿verdad? Y cuando disminuye, en ese caso debe ser negativo. Ya. Y su ancho, y su largo, perdón, aumenta a razón de 2 metros por segundo. Determina la razón de cambio del volumen en función al tiempo, en el que el momento donde el alto es 10 metros, el ancho es 6 metros y su largo es de 8 metros. La última parte. El alto es de 10 metros. Alto es la altura, 10 metros. El ancho es de 6 metros 6 metros. y el largo es de 8 metros. Entonces, dato que conocemos es que el volumen es el área de la base multiplicada por la altura, ¿no? Es decir, x por y por z. Entonces, tengo el volumen que depende de x, depende de y, también depende de z. Pero x depende del tiempo, y depende del tiempo y z depende del tiempo. Entonces, a mí lo que me está pidiendo es la razón de cambio de volumen. Entonces, la razón de cambio de volumen también es la primera derivada
derivada del volumen con respecto al tiempo. Si esto acá sale positivo, entonces el volumen está aumentando. Si sale negativo, está disminuyendo. Bien, me pide derivada de volumen con respecto al tiempo. Hay que aplicar entonces regla de la cadena. Está pidiendo derivada de con respecto al tiempo. Entonces, derivada de volumen con respecto a x, por la derivada de x respecto al tiempo, más derivada de volumen con respecto al tiempo, por la derivada de y con respecto al tiempo, más derivada de volumen con respecto a z, por la derivada de z con respecto a x. Ahora, nos falta derivada de volumen con respecto a x. Pero el volumen recuerda que es x por y por z. Si tú derivas el volumen respecto a x, esto vale 1, entonces ¿qué es z? Derivada de volumen respecto a y. Pero respecto a y, esto es 1 de z. La derivada con respecto a z, esto vale 1 de x. Listo. Entonces lo único que hay que hacer ahora es reemplazar toda esta información. Derivada de volumen con respecto al tiempo, ya va a ser. Derivada de volumen con respecto a x. Con respecto a x y z. Por derivada de x con respecto al tiempo. Derivada de x. 2 más derivada de volumen con respecto a y con respecto a y, ¿no? X derivada de y con respecto al tiempo menos 1 más derivada de volumen con respecto a z por, ahora viene la derivada de z con respecto al tiempo. 3. Listo, pero en este caso la derivada de volumen con respecto al tiempo tiene una información. Y es z, ¿no? O sea, y por z sería 6 por 10. Más, o bueno, x por z. 8 por 10 por menos. Más x llena 6 por 8. Listo. A ver, un favor, me dan eso a la calculadora cuando sale. A ver, solamente tienes que multiplicar, sumar, restar. En este caso, unidades cúbicas. Buenos días.
180, o sea, 184 unidades cúbicas sobre segundo. ¿Ya? Estamos hablando en este caso de la razón de Tander, ¿no? Estamos hablando de volumen por respecto al tiempo. ¿Ya? El volumen por respecto al tiempo. Listo. ¿Ok? Entonces, fácil, ¿no? A ver, lo mismo puede ser con conos, con cilindros, con esferas, todas las figuras que puedan hacer. ¿Ya? Bien, vamos a comenzar la integral doble. Voy a empezar la integral doble, vamos a ver un poco la integral simple. Bien, para la integral doble vamos a tener lo siguiente. Vamos a comenzar con la integral simple para que puedan entender. Ustedes tenían este problema, ¿no? El problema de la integral simple era que queríamos encontrar el área comprendida entre esta curva y entonces, ¿cómo comprendemos en este caso esa área? ¿Cómo hallamos esa área? Esa área directamente con una fórmula no la podemos hallar. Entonces lo que se hace es hacer aproximaciones. Entonces para hacer aproximaciones tenemos que aproximarlo a una figura conocida. ¿Y cuál es la figura más conocida en este caso que nos puede ayudar? En este caso las figuras más conocidas son los rectángulos. Un rectángulo, y así sucesivamente, ¿no? Muy bien. Ya. Pero ¿cuál es el problema cuando hacemos los rectángulos? Que siempre va a quedar pequeñas partes, ¿no? Pequeñas partes que van a quedar en este caso sin contabilizar, ¿no? Eso ahí es el error, ¿no? El error de la aproximación. Bien, entonces ahora vamos a ver por acá, ¿ya? Acá vamos a tomar esto, y bueno, esta de acá va a ser la base. La base de nuestro rectángulo. Si te das cuenta, si la base es grande, el error va a ser grande. Pero si la base es más pequeña, el error va a ser pequeño. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo hago que la base de los rectángulos disminuya? A ver, imagínate, ¿ya? Acá yo tengo esto de acá, ¿ya? Acá tengo acá tenemos A, por acá tenemos B, acá tenemos 1, 3 rectángulos, ¿no? Base 1, base 2, base 3. Este tiene base A, ya lo puede ser, ¿no? Esta tiene una base R, esta tiene una base R y esta también tiene una base R. Todos tienen la misma base. ¿Cómo hago yo que eso de acá disminuya? Parto por la mitad, por la mitad. Ahora, ¿qué base tiene? Si es la mitad, R medios, R medios, R medios, R medios, R medios, R medios. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si lo sigo partiendo por la mitad? R4. 0.5, de ahí 0.25 y así se va haciendo más pequeño cada vez. Cada vez se va haciendo más pequeño. ¿Ya? Cada vez se va haciendo más pequeño. Se hace más pequeño, pero ¿qué pasa con la cantidad de rectángulos? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Entonces acá me conviene tener la mayor cantidad de rectángulos. Es decir, vamos a colocar n rectángulos.
tiene que ser un número muy grande, ¿no? Bien. Pero recuerda, todas las bases de los rectángulos que se están generando, todas las bases son iguales. La base M, por acá también tengo la misma base M, es decir, no pueden ser bases diferentes. Entonces la base, ¿a qué va a ser igual? Mira, si eso de acá si dice así y eso de acá fuera 1 y eso de acá fuera 6, ¿cuánto vale la base? 5. El rectángulo 1 y el rectángulo 2, que son la misma distancia. ¿Cuál es la distancia acá? 6 menos 1. ¿Cuántos rectángulos tenemos? 2 entre 2. ¿Cuánto vale la base de cada uno? 2.5. La mitad, ¿no? Entonces acá B, A, entonces B menos A entre el número de rectángulos, ¿no? ¿Cuántos rectángulos tienes? Ese ahí tiene clase. Ahora, para conocer el área de este rectángulo de acá, ¿qué cosas necesito? Necesito conocer la base y necesito, ¿qué más? Conocer la altura. Pero la altura, ¿cómo la vamos a conocer? Con f de x sub y. ¿Ya? Donde ahí va a ir variando del primer rectángulo, segundo rectángulo, tercer rectángulo, cuarto y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, y me representa en este caso el número de rectángulos, ¿no? La posición del número de rectángulos. Entonces, por ejemplo, ¿no? si fuera el rectángulo 20 y vale 20, el rectángulo 10 y vale 10. Entonces, a ver, el área entonces va a ser igual a qué cosa. El área del rectángulo, ¿qué cosa va a ser? La base, que es en este caso B menos A sobre N, multiplicada por la altura, ¿no? F de X sub y. ¿Ya? Pero esa ahí es el área de ese rectángulo de acá, ¿no? Como todos los rectángulos son iguales, entonces vamos a sumar todas las áreas. Entonces esto va a ser sumatoria desde el rectángulo primero hasta el último rectángulo. Entonces, si uno lo quiere ver, sería así, ¿no? D menos A sobre N multiplicado por la altura del primer rectángulo, más B menos A sobre N por la altura del segundo rectángulo, más punto. Así sucesivamente vamos a ir sumando todas las áreas de los rectángulos para tener en este caso el área total. Entonces, pero eso de acá recuerden que hay que aproximarlo. Entonces, si aproximamos esa área, entonces tenemos que aplicar límite. Cuando n tiende a N a N tiende a un número intensamente grande, ¿no? Y ese número inmensamente grande es conocido como infinito. infinito. ¿Listo? Entonces, si hago esto de acá, límite de esta sumatoria, entonces lo que vamos a tener es un área. Pero eso que me va a representar, ¿no? Entonces, el área es igual a qué cosa? A la integral del límite inferior que es A hasta el límite superior de esta función f de x cualquiera por esto de acá, que es una variación, ¿no? Y esa variación no está en el eje x. ¿Ya? Esa variación se da en el eje x. Pero esa variación, ¿qué cosa es? Es una diferencial. Y ahí tengo el área con respecto a la integral. Análogamente se hace lo mismo para la integral doble, ¿verdad? Solamente que la integral doble va a ser
Entonces lo que vamos a proyectar va a ser esto, ¿no? Para una superficie ya obviamente que ya no va a ser en este caso el área bajo la curva. Para una superficie va a ser el volumen bajo la curva. El volumen bajo la curva. ¿Ya? Entonces esta de acá va a ser una superficie Z igual a F de X, Y. Ahora, estos límites de acá con respecto a X va desde A hasta B. Los límites con respecto a Y va de C a D. Bien, y esa de acá es mi reacción de integración. ¿Listo? Pero en este caso, lo que estamos calculando es el volumen de este paralelepípedo. ¿Ya? Este es uno de los casos que van a ver, ¿no? Igual para el área, ¿se acuerdan? Probamos N rectángulos, acá vamos a generar N paralelepípedos. Entonces, vamos a ver. Este es uno de tantos, ¿no? Por acá hay otro, y así. Lo que vamos a ver es el volumen. El volumen va a ser igual a ¿qué cosa? El volumen de este paralelepípedo. Esta de acá es una variación, ¿no? Con respecto a X. Entonces, esta de acá va a ser un delta de X. Esta de acá va a ser una variación con respecto a Y. Entonces va a ser un delta de X. Entonces, si yo multiplico delta de X por delta de Y, ¿eso qué cosa me da como resultado? Delta de X por delta de Y, ¿qué cosa te da como resultado? Delta de X está en el eje X, delta de Y está en el eje Y. Si multiplicamos los dos, ¿qué nos da? El área. Área o un delta de área. Delta de área. Un delta de área. Pero ese delta de área es una diferencial de área por la diferencial de X por la diferencial de Y. Entonces es una diferencial. Entonces, vamos a ver. Si yo quiero calcular el volumen, recuerda que es el área de la base multiplicada por la altura. Entonces, el área de la base es delta de X por delta de Y multiplicada por la altura. Y la altura es F de X sub Y por Y sub Y. Eso de ahí va a ser el volumen, pero de un paralelepípedo. Pero como nosotros tenemos el volumen de todos los paralelepípedos, nuevamente es sumatoria. Sumatoria. De I igual a 1 hasta un N. Y ahora esto de acá lo vamos a tener que aproximar también. Entonces nuevamente límite. Pero el límite ahora de delta de X y delta de Y. Delta de X, ¿a dónde tiende? El delta de X, ¿qué cosa es? Es esta longitud. Delta de Y es esta longitud. ¿Qué te conviene a ti? Para que tener, en este caso, el menor paralelepípedo posible, debe tender a 0. Entonces, delta de X tiende a 0, delta de Y también tiende a 0. Entonces, el volumen va a ser igual. Recuerda que el límite de una sumatoria es en este caso la integral, en este caso una integral doble de esta función multiplicado por la diferencial, ¿no? Que es esta de acá. Pero recuerda que delta de X por delta de Y es una diferencial de área. ¿Listo? Eso de acá sobre una región R. Básicamente entonces eso es la integral doble. La integral doble. Esto de acá, el problema de acá, yo lo resolví en otro salón. Por ahí lo ¿No me puede realizar fotos para copiarla? ahí se lo van a dar.
Bien, acá está lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, el volumen de sólidos es la integral doble de la función con respecto al área. ¿Ya? Propiedades de la integral doble. Se cumple la propiedad de linealidad. ¿Qué cosa quiere decir la propiedad de linealidad? Que si yo tengo una suma de funciones, va a ser integral para la primera, integral para la segunda. ¿Ya? Si es una diferencia, también lo mismo. ¿Ya? Suma o diferencia. La propiedad de monotonía me dice que si f es mayor que g, entonces la integral de f también debe ser mayor o igual que la integral de g. Esa es la propiedad de monotonía. Ahora, que la propiedad aditiva, para que lo entiendas mejor, vamos a hacer ejemplo. Mira, yo tengo esta función llevada de acá a acá, que es una recta, y luego tengo esta parábola, ¿ya? Que va de acá. Yo te pido allá la integral de a hasta b. Ya acá tengo c. Entonces, si tú quieres la integral de a hasta b de f, de diferencial de x, eso va a ser integral de a hasta c, porque esto de acá es una recta, más la integral de c a b. Pero cosa es lo que estoy haciendo, estoy particionando. Esta misma partición también se genera en la integral doble. ¿Ya? Pero en la integral doble recuerda que la región de integración ahora ya no es un intervalo, y la integral doble ahora es una región, es una área. Por eso te dice, ¿no? Áreas ahí. Primero, después de la primera, te vamos a respecto a la segunda. Y luego se sube. El teorema de Fubini, ¿sabes que lo vamos a explicar? Ya en este caso sí es el dominio de f está dado en un par ordenado x, y que pertenece a R2 tanque x es mayor o igual que 0 pero menor o igual que 1, y es mayor o igual que 0 pero menor o igual que 2. Listo, vamos a ver. Lo primero que hay que hacer entonces, si queremos calcular la integral, es hacer la gráfica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Recuerda, el dominio de una función de dos variables, el dominio siempre está en el plano XY, ¿ya? O z igual a 0. En el plano siempre va a estar el dominio. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero graficar la región de integración, en el plano X. Ahora, ¿qué cosa es lo que me dice? Lo que me dice es lo siguiente. X varía de 0 a 1. De 0 y por acá está 1. Entonces, acá yo digo x igual a 0, y igual a 1. X igual a 0 es una vertical. X igual a 1 es otra vertical. Ahora, acá hacemos x igual a 0, y igual a... acá, y igual a 0, y igual a... Entonces, para y igual a 0, dice está y igual a 0, y esta de acá es y igual a 0. Listo, esa de acá es mi región de integración. Esa es mi región de integración. Entonces, si queremos calcular la integral, lo decimos, ¿no? Integral doble de x más y, diferencial de área de y de x. ¿Ya?
de área de y de x. Bien. Entonces, ¿cómo colocamos los límites? Fubini me dice lo siguiente, que esto de acá, de y, entonces sus límites están con respecto a y. Los límites de x están más fuera, ¿no? Entonces, con respecto a y, ¿de dónde va? De 0 a 2. Con respecto a x, ¿dónde va? De 0 a 1. Ahora, ¿cómo se resuelve una integral doble? Fácil. Para resolver la integral doble, ¿ya? Fubini nos dice que primero se integra acá adentro y el resultado se integra nuevamente con respecto a la dos. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Integral de 0 a 1. Voy a integrar eso con respecto a y. Si tú integras con respecto a y, todo el resto viene a ser constante. ¿Ya? Entonces acá tengo x, entonces sería x por y más y cuadrado sobre 2. Estoy integrando con respecto a y. Y esto de acá está evaluado de 0 a 2. De hecho, la integral de 0 a 1, vamos a evaluar en 2 y en 0. ¿No? Si evalúo en 0, se hace 0, se hace 0. Si evalúo en 2, voy a tener 2x más, acá tengo 4 entre 2, 2, ¿no? Diferencial de x. Y ahora, la integral que me ha quedado es con respecto a x. Integral. Entonces x cuadrado sobre 2 más 2x evaluado de 0 a 1. Mitad se va, entonces acá me queda en 0, sale 0, solamente valor de 1 cuadrado más 2, ¿no? Sale 3. Bien, entonces así se resuelve una integral doble. Una integral doble siempre se va a integrar de dentro hacia afuera. ¿Ya? De dentro hacia afuera. Bueno, vamos a hacer un ejemplo más. Pero ahora, aquí la integral doble. Vamos a hacer la gráfica. Bien, tú sabes que la función raíz cuadrada es esto de acá. Ahora me dicen, en este caso, y igual a 0, es esto de acá. Esto de acá es y igual a 0, ¿no? Y esa de acá es y igual raíz de x. Ahora, además me dicen las verticales, ¿no? Verticales, x igual a 0, que está acá. Y la otra vertical es x igual a 1, que está acá. Entonces, esta es mi región de integración. ¿Ya? Mi región de integración. Entonces, vamos a ver. La integral doble de la... ahí en la integral doble. Integral doble de x menos y de a. Esto es lo que estamos calculando. Entonces acá voy a hacer la integral doble de x menos y de a, ¿no? De a, recuerda, de a tú lo puedes poner como dy de x, o de a también lo puedo poner como dx de y. Recuerda que el producto es conmutativo, ¿no? El producto es conmutativo. Ya, yo voy a trabajar con la de arriba, ¿ya? Con la primera, dy de x. Entonces acá, esto va a ser dy de x. Si coloco
manera, entonces de Y deben ser los límites interiores con respecto a Y. ¿Ya? Con respecto a Y, entonces tenemos un movimiento vertical, ¿ya? De abajo hacia arriba. Esto de acá, recuerda, Y cómo varía de 0 a raíz de X. Y X, en este caso, es movimiento horizontal. ¿De dónde se mueve? De 0 a 1. Listo, ahora se vamos a integrar 0 a 1, y es integral de 0 a la... Ya no, voy a integrar xy menos y cuadrado sobre 2, y cuadrado 0 a raíz de x. Listo, y acá vamos a colocar el de x. Entonces, integral de 0 a 1, raíz de x, x raíz de x menos raíz de x elevado al cuadrado sobre x. De el cuadrado se va con la raíz y también va a quedar integral de 0 a 1 de x raíz de x menos x menos. Todo esto es diferencial de x. Antes de avanzar, recuerda que eso de acá es x a la 3 media. Claro. Claro, mejor lo coloco así, ¿no? Como aquí lo tengo. Bien, entonces vamos a integrar ahí eso con respecto a x. Sería 3 medios más 1, sería 5 medios, ¿no? X a las 5 medios entre 5 medios menos x al cuadrado sobre 4. Y eso acá está evaluado de 0 a 1. De 0 a 1. Recuerda que tú no estás sabiendo el área, tú estás calculando la integral. El resultado en este caso te puede salir positivo o negativo, ¿verdad? Eso es independiente. Acá la región de integración obviamente que sí es positiva. Bien, vamos a ver qué cosa es lo que se. A ver, en 0 se hace 0 todo, solamente evalúo el mundo. Entonces acá me queda 2 quintos menos un cuarto. 2 quintos menos un cuarto, 4, 5 menos 1 sobre 20. ¿Está bien? Menos 1 sobre 20. ¿Ya? Ojo, que tú has calculado la integral de esa función. Tú no has calculado el área, ¿verdad? Por eso es que te sale negativo. ¿Te puede salir negativo? Si hubiéramos integrado al revés, primero con la diferencial de x y luego con la diferencial de y, Ya va a salir negativo. ¿no te quedaría con x? Si fuera lo que tú dices, si fuera lo que dice su compañero de x menos y, de x e y, entonces primero tengo que probar el barrido horizontal, o sea, de esto de acá, barrido horizontal, y luego el barrido vertical. Entonces acá entonces acá, por ejemplo, esto de acá ya no va a ser esto, sino va a ser x igual a raíz de y. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde varía esto? De acá. Ya todo lo haces en función de ahí. Que te va a salir lo mismo, pero se lo complicado. No sería 3 veintavos. 3 veintavos. 3 veintavos. Menos 3 veintavos. Sí. Vamos, positivo, positivo.
están en coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas son x, y y z. ¿Ya? X, y z. Para estos tipos de cálculos son sencillos. Esas son las integrales iteradas, donde en este caso las regiones de integración son sencillas. Ya. Eso es todo lo que vamos a ver. Recuerda, los límites en este caso con respecto a forma vertical, se ponen en forma horizontal. Área, para las áreas, en este caso, no teníamos que el volumen era la integral. Entonces, si f de x, y, esto vale 1, entonces vamos a tener integral doble de la diferencial de área. Pero recuerda, la integral, ¿qué cosa? Elimina la diferencial, ¿no? Claro. Entonces, si yo elimino la diferencial, ¿qué cosa me da? Bueno, si eliminamos en este caso, si la función de dos variables es igual a 1, entonces vamos a tener en este caso que la integral doble por sí sola la representa el área. La voy a representar. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, el área. Bien, la primera que vamos a hacer es, en este caso, vamos a interceptar, ¿ya? Interceptamos. Vamos a interceptar x cuadrado igual a 3x menos 2, ¿no? Entonces voy a tener x cuadrado menos 3x más 2 igual a 0. Aspa simple, entonces x, 2 y 1 menos menos. Entonces x es igual a 1, x es igual a 2. Esos son los puntos de intercepto. Entonces, si hacemos la gráfica, tenemos algo así. Algo así como esto, ¿no? Bien, el área comprendida entre estas dos regiones, ¿no? Este de acá vale 1, x1 y el otro vale 2. La región que me están pidiendo es esta. Bien, entonces si quiero calcular el área, fácil. Yo sé que el área es la integral doble propiamente dicho, con respecto a y, con respecto a x. Si tomamos con respecto a y, entonces recuerdan, de abajo hacia arriba, ¿no? Límite inferior, límite superior. Entonces, esta de acá, recuerda que es y igual x cuadrado, esta de acá es y igual a 3x menos 2. Entonces, el límite inferior, x cuadrado.
cuadrado. Límite superior 3x menos 2. Luego para x, el desplazamiento horizontal. ¿De dónde a dónde va? De 1 a 2. Entonces el área es igual a la integral de 1 a 2. Esto de acá, la integral con respecto a y, me queda y, que valor de x cuadrado es x menos 2. Diferencial de x. Pero esto de acá, ¿qué cosa es? El área es igual a la integral de 1 a 2, reemplazando ya 3x menos 2 menos x cuadrado, diferencial de x. El área va a ser igual entonces a 3x cuadrado sobre 2 menos 2x menos x al cubo sobre 3 evaluado de 1 a 2. Por favor, pueden meter todo eso en la calculadora, ¿cuánto sale? 4, 0, 2, 6, 4, 2, Si meten todo eso en la calculadora, ¿cuánto sale? 2, menos 2. A ver, para 2, acá sería 4, 4 entre 2, 2, acá me queda 6. 6 menos 4 menos 4 al cubo, o 2 al cubo es 8, Menos 2 tercios. menos 4. Para acá, para 1 me queda 3 medios, menos 2, menos 1 tercio. ¿Cuánto sale todo? ¿Cuánto salió? ¿Un sexto? Un sexto me queda. Un sexto. Un sexto, ¿no? Como estamos hablando de áreas, unidades cuadradas, ¿no? Unidades cuadradas. Esto va a tener en este caso entonces el área, ¿no? Recuerda, el área es la integral doble propiamente dicho, ¿no? Si la función f de x, y es igual a 1, entonces el área, la integral doble por sí sola, la integral doble por sí sola es representa el área. Bueno, aquí entonces lo vamos a hacer el viernes. Bueno, el área volumen. Bien, mira, yo acá tengo una superficie. Esta de acá le vamos a llamar z igual a f de x, y. ¿Ya? Y tengo otra superficie por acá abajo, que es esta de acá. Y esta le llamamos z igual a g de x, y.
la región de integración va a estar dada por esta región de acá, ¿ya? Esta es mi reacción de integración R. Esta es mi reacción de integración. El volumen va a estar dado por qué? La integral doble con respecto a esa región de integración, ¿ya? De la superficie de arriba menos la superficie de abajo. Y un diferencial de área. ¿Listo? Se le calcula el volumen de una superficie. Ahora, hay una forma de calcularlo a través de las coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas, recuerda, son X, Y y Z, coordenadas cartesianas. La otra forma de hacerlo a través de coordenadas polares. Y ahorita vamos a ver o podemos seguir. Me quedan 10 minutos, ¿eh? ¿Qué curso han tenido previamente? ¿Física? ¿Por qué? ¿Velocidad o con Hildebrand. Ah, Chávez. Bien, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? A ver, hay generado por z igual a x cuadrado más y cuadrado y z igual a 5. Bien. Para cálculo de área volumen siempre les voy a pedir que hagan su gráfico, ¿ya? Listo. ¿Qué cosa me representa x cuadrado, z igual a x cuadrado más y cuadrado? ¿Qué cosa es? No. ¿Una elipse ahí? No es un cono, no es una elipse. No. No es una esfera tampoco. Paraboloide. Un palo, ¿no? ¿Qué? Un paraboloide. Un paraboloide. Una nava para acá, una nava para acá. Y me dice el plano z igual a 5, ¿no? El plano z igual a 5 va a ser este de acá, ¿ya? Esto es z igual a 5, ¿ya? Y ese de acá es el paraboloide z igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, el volumen es la integral doble. Nos falta la región de integración. La región de integración básicamente quiere ser el dominio, ¿ya? ¿Y cómo calculamos el dominio? El dominio es la proyección de la superficie sobre el plano X. Entonces, esta circunferencia que se ha formado acá abajo está en mi región de integración, mi R. Entonces, que si yo lo sacara, saco, mi región de integración es esta, ¿no? Esa es mi región de integración. Ahora, eso de acá será cuando z igual a x cuadrado más y cuadrado y z igual a 5 se igualan. X cuadrado más y cuadrado igual a 5. Entonces ahí tenemos. Este radio, raíz de 5 y acá también raíz de 5. Acá también raíz de 5. Y acá raíz de 5 también. Raíz de 5 a raíz de 5.
Pero si yo lo despejo para que sea una función, va a ser y igual a la raíz de 5 menos x cuadrado. Radio es de 0 a raíz de 5. Entonces, si yo quiero calcular el volumen, vamos a tenerlo de esa manera. Bien. El volumen total no lo voy a poder calcular. Entonces, lo que voy a hacer es, mira, esto de acá es algo así como, bueno, esto es para poner esa barra arriba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo lo parto en 4? Cada volumen va a ser simétrico, ¿no? Va a ser simétrico. Entonces, lo que vamos a hacer es que mi región de integración solamente la voy a tomar acá. Esta va a ser mi región de integración, ¿no? Que viene a ser esto, obviamente, ¿no? Recuerda, esto de acá es esto, ¿no? Entonces, esta es mi región de integración. El volumen va a ser 4 veces la integral doble. ¿Por qué 4? Porque solamente voy a calcular la cuarta parte del volumen. Solamente la cuarta parte. Entonces, 4 veces la integral doble de la diferencial de y diferencial de x. No, me falta la superficie. Recuerden el volumen. La superficie de arriba, que es z igual a 5, menos la superficie de abajo, que es x cuadrado menos y cuadrado de y de x. De y de x. Con de y, 4 veces la integral doble, ¿ya? De 5 menos y cuadrado menos y cuadrado de y de x. Entonces, con dy son los límites con y, ¿no? Con respecto a y. Entonces, con respecto a y, ¿de dónde varía? Varía desde 0, y0 hasta esta curva. O sea, de 0 a raíz de 5 menos x cuadrado. Listo. Ahora, con respecto a x, ¿de dónde varía? Varía desde 0 hacia raíz de 5. Listo, entonces solamente necesitas calcular esa integral. Primero con respecto a y, luego con respecto a x, ¿ya? Eso lo haría si en este caso es la forma cartesiana, ¿ya? Ok, esto es lo que acabamos de ver, los octantes, los planos. Bueno, esta relación. Y entonces acá primero que haría la integral con respecto a y, luego la integral con respecto a x, ¿verdad? Ahora tengo que pasar. Sí, pero 2 minutos por. 2 minutos nada más. Coordenadas polares. Bien, entonces hay integral doble que si lo transformamos a un cambio de variable en coordenadas polares, se te va a hacer bien sencillo. Para esto necesito un radio vector, que es este de acá, es un R, necesito un ángulo tal como θ, y necesito la descomposición rectangular de eso. Esto es x igual a r coseno de θ, y igual a r seno de θ, x igual a r coseno de θ, y igual a r seno de θ. Bien, acá entonces elevamos al cuadrado, entonces x cuadrado es igual a r cuadrado por seno cuadrado de tilde, y cuadrado es igual a r cuadrado seno cuadrado de tilde. Si lo sumamos miembro a miembro, entonces x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ.
eso acá vale 1. Entonces, x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Además, θ es igual a algo tangente de y sobre x. Entonces, en mi problema que yo tenía, que era el paraboloide,